Hebreos capítulo 11. Estamos en la eh, galería de hombres de la fe y me gustaría orar antes de comenzar. Padre, gracias por la oportunidad de poder servirte, de poder estar aquí en tu casa y escudriñar la palabra en este día. Oramos, Señor, para que tu ayuda nos asista en todo momento. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice: por la fe, perdón, versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que, hablando de Noé, un hombre singular en las escrituras, evidentemente, fue conocido por su fe y su obediencia a Dios. Fue conocido por su fe y por su obediencia. Y cuando escudriñamos no solo la historia, sino la vida de Noé, entendemos entonces que se empeñó Noé, o sea, buscó agradar a Dios en medio de un mundo lleno de corrupción y de desobediencia. Buscó agradar a Dios en medio de un mundo lleno de corrupción y desobediencia. Pasa que Enoc tuvo, o al menos yo encuentro en el texto, tres cosas que Enoc tuvo con Dios que nosotros podemos tener también. Y recuerden, lo que estamos tratando de hacer es visualizar de qué manera Dios pudo haber tocado a Enoc, perdón, a Noé, para que también nos toque a nosotros. Así que vamos a estar mirando en el texto. Vamos a estar buscando en el texto. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca. O sea, Noé tenía una fe temerosa. Y cuando hablamos de temor, cuando hablamos de alguien que es temeroso ante Dios, estamos hablando de una persona que está continuamente buscando agradar a Dios. Temor no es miedo, lo hemos dicho muchas veces. Temor no es miedo. Aunque nos parecen sinónimos, en la Biblia no lo es. Temor de Dios no es miedo a Dios. La persona que le tiene miedo a Dios es una persona que no conoce a Dios. A Dios no se le tiene miedo. A Dios se le tiene temor. Y la palabra le da varios apellidos a ese temor. Temor reverente, por ejemplo. Por eso es que Noé, cuando fue advertido, dice la palabra, cuando fue advertido, con temor preparó el arca. Con temor. O sea, Noé no solo le creyó a Dios, sino que Noé sabía lo que Dios estaba a punto de hacer, el juicio que Dios estaba a punto de mandar. Noé estaba viviendo un temor reverente ante la manifestación de Dios. Imagínense ustedes, estamos en nuestras casas, estamos viviendo nuestros trabajos normalmente como hacemos cada día, y de pronto Dios se nos aparece y nos dice, ahorita mismo vete preparando un arca. Vamos a darle la palabra arca porque decir ahora una nave espacial o un avión creo que va a sonar un poco más extraño, pero prepara algo donde tú y tu familia únicamente se van a salvar. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo reaccionamos a eso que Dios nos está diciendo? Primero yo creo que tenemos que buscar si es Dios que nos está hablando, ¿verdad? Ahora, supongamos que sí, que sea Dios que nos está hablando, nos está diciendo, dentro de poco voy a destruir el mundo, prepara, prepara. Si algo nos mueve a nosotros a obedecer a Dios es que vivimos con una fe temerosa, temerosa por los hechos de Dios. Si le hacemos caso a Dios es porque entendemos
que Dios es suficientemente grande, suficientemente poderoso, suficientemente potente para cumplir cada una de las cosas que están en la palabra. Es que nuestra fe no va remitida únicamente al acontecimiento de lo que yo quiero o de lo que yo puedo hacer. Mi fe va remitida también al acontecimiento de lo que Dios puede hacer. Entonces, hermanos, es claro, es preciso que Noé vivía con una fe reverente. Ahora, ¿qué significa eso en nuestro contexto? ¿Qué significa eso en cómo vivimos, en cómo andamos? En que vamos a estar creyendo y viviendo expectantes a lo que Dios va a hacer. Creyendo y viviendo expectantes a lo que Dios va a hacer. Estamos estudiando Apocalipsis. Estamos viendo señales en la Biblia sobre los últimos tiempos. Estamos viendo cómo Dios va a manifestar su juicio sobre esta generación que no le hace caso, que no le cree. Estamos viendo cómo Dios va a manifestar su juicio sobre aquellos que continuamente, pues, eh, están olvidando su nombre. Ahora mi pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a suceder con ellos? Porque ciertamente el arca es un tipo de Cristo. El arca es un tipo de Cristo. Entendiendo esto que cuando miramos el arca, miramos un tipo de lo que Cristo hizo con nosotros. ¿Quiénes se salvaron? ¿Quiénes encontraron salvación? ¿Quiénes salieron de entre aquella locura de aguas y se salvó? Solo los que estaban dentro del arca. ¿Quiénes son los únicos que se van a salvar en este mundo? ¿Quiénes son los únicos que van a tener salvación? Aquellos que estén en Cristo. Por eso muchas veces entendemos y vemos que el arca es un tipo de Cristo. A menos eso es lo que creemos. Entonces, hermanos, Noé vivió con la seguridad de que Dios les estaba hablando directamente a lo que él tenía que hacer. Una fe que fuera temerosa, una fe que fuera también obediente. La fe que obedece no se limita a una mera creencia intelectual, sino que implica una respuesta activa y comprometida a la voluntad de Dios. Es una fe que confía en la bondad y fidelidad de Dios. Por eso es que Noé, cuando recibió el llamado de lo que tenía que hacer, pues lo hizo. No cuestionó, no preguntó, no habló. Simplemente Dios le dijo, construye el arca. ¿Y qué hizo Noé? Fue y construyó el arca. Noé sabía que cuando Dios le estaba diciendo algo, es porque algo iba a pasar. Ahora, Noé fue un hombre que vivió en tiempos difíciles, tiempos en que la maldad y la violencia cubrían la tierra. ¿Son diferentes a estos? En estos tiempos que estamos viviendo, la maldad y la violencia no siguen cubriendo la tierra. ¿Está igual, está peor o está mejor que en los tiempos de Noé? Yo creo que está peor que en los tiempos de Noé. Yo creo que está peor. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, dice la Biblia que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. ¿Y por qué encontró gracia? ¿Porque Noé era un superhombre? No, porque Noé dependía, creía, confiaba en Dios. En medio de esta generación que estamos viviendo, tú y yo encontramos gracia delante de Dios. Usted sabe por qué tenemos seguridad de vida eterna, por la gracia de Dios en nosotros. Usted sabe por qué cuando vemos lo que está pasando, decimos, a mí no me tocará, por la gracia de Dios. Usted sabe por qué yo creo perfectamente en el Salmo 91, o en el Salmo 90, también hablando de que Dios protege a sus hijos y los cuida como una gallina a los polluelos, por la gracia de Dios está en mí. Es por eso que yo estoy de pie, es por eso que estamos viviendo, es por eso que estamos andando, por la gracia de Dios que está en nosotros. Y eso Noé también lo encontró. Dios le encomendó la construcción de un arca, le decía, no solo como medio de salvación para él y su familia, sino también para preservar la vida de toda criatura sobre la tierra. Ahora, enfrentó el ridículo,
enfrentó oposición, enfrentó incredulidad, porque ciertamente donde Noé vivía era un terreno árido. Lo que había alrededor de Noé era prácticamente desierto en la zona que estaba viviendo. ¿Cómo Noé pudo encontrar la madera? ¿Cómo Noé pudo encontrar las cosas para construir el arca? ¿Cómo la pudo hacer tan, pero tan hermética que cuando cayeron las aguas no le entró agua al arca? ¿Quién era el constructor del arca? ¿Quién construyó el arca? Fue el Señor. ¿Quién construyó el arca? Noé simplemente fue el instrumento que Dios usó para armarlo, pero quien la construyó fue Dios. ¿Por qué nos salvamos? ¿Por qué tenemos salvación? ¿Porque la construimos nosotros? No, Dios construyó la salvación, el Señor hizo posible la salvación a través de Cristo. ¿Qué somos nosotros? Instrumentos que llevamos adelante el conocimiento de esa salvación. Entonces, Noé fue un hombre que la Biblia lo menciona como uno de los héroes de la galería de la fe, pero fue un hombre común y corriente en manos de un Dios poderoso. En manos de un Dios poderoso. A través de lo que estamos viendo acá, somos desafiados a vivir nuestras vidas con una fe que nos mueva a obedecer sin reservas, confiando en que Dios siempre cumple sus promesas y a nuestros pasos conforme a su perfecto plan. Entonces, es una confianza temerosa y segura de que Dios va a cumplir lo que ha prometido y que nos guía conforme a lo que Él ya tiene previsto, predeterminado, preanticipado para con nosotros. Dice Deuteronomio 28:1: acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1 hay una serie de maldiciones y hay una serie de bendiciones. Yo me quiero quedar con las bendiciones y me quiero quedar con la primera. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Noé escuchó atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Noé obedeció el mandamiento. Dios le dijo: construye un arca. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios destruyó todo lo que existía. ¿Quién quedó? Noé. ¿Dónde lo puso? En lugar alto. Esto hará Dios con nosotros. Eso hará Dios con nosotros. De hecho, hermanos, te digo, hermanos, eso hace Dios con nosotros todos los días. Todos los días. Cuando vivimos por fe, Dios se ocupa. Dios se ocupa en que los demás, cuando miren, digan: yo no entiendo, no sé cómo sucede, no veo cómo pasa. Claro, no lo pueden ver. Es Dios que nos está poniendo en alto. Es Dios que nos está poniendo en alto. Entonces, esto es algo que aprendemos en el texto. Primera de Juan, capítulo 3, 21 y 22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿No es esto lo que hizo Noé? ¿No guardó el mandamiento? ¿No escuchó lo que Dios le dijo que hiciese? ¿No lo hizo con un corazón presto? De esta manera fue agradable delante de Dios. En otras palabras, Noé halló gracias delante de Dios. Pero usted y yo también hallamos gracias delante de Dios. En segundo lugar, la fe que tuvo Noé es una fe que persevera. Es una fe que persevera. No solamente que cree, no solamente que tiene temor por lo que Dios dice que va a hacer, sino que es una fe que también persevera. La fe que persevera es aquella que se enfrenta a la promesa de Dios sin importar las circunstancias adversas que pueden salir en el camino. Es una fe que no se debilita ante las pruebas ni se desanima frente a los obstáculos, sino que se fortalece en la confianza absoluta en el carácter fiel y soberano de Dios.
Qué lindo suena. Qué difícil es vivir. Qué lindo suena. Una fe que se aferra a la promesa de Dios sin importar las circunstancias adversas. ¿Suena lindo o no suena lindo? ¿Es fácil vivirlo? ¿Es fácil encontrar la fe en las circunstancias adversas? ¿Es fácil encontrar la fe cuando le dicen tienes cáncer? ¿Es fácil encontrar la fe cuando le dicen tienes que someterte a una operación que puede salir bien o puede salir mal? Es fácil eh, creerle a Dios que Él puede ayudar cuando aparece una enfermedad crónica. No es fácil. Nadie dijo que era fácil. En ninguna parte de la Biblia dice que es fácil. No es fácil. No fue fácil para mí asumir que mi hijo pequeño con 3 años iba a estar toda su vida, a menos que Dios haga un milagro, inyectándose 4 veces aquí en su vida. Eso para mí no era fácil. No es fácil asumir que en cualquier momento uno se empieza a sentir mal y puede tener un cáncer invasivo y durar 3 meses. Eso no es fácil. ¿Quién está preparado para eso? Nadie. A Noé se le dijo, construye un arca que voy a destruir el mundo. ¿Te conoces? Lo voy a destruir. No es fácil. No es fácil, hermano. Suena bonito, pero no es fácil. Ahora, yo sí creo que es posible. Y es diferente. Porque ya no depende de lo que yo creo, sino de lo que yo le estoy creyendo a Dios. Yo sí creo que es posible que Dios pueda sanar a mi hijo. Yo sí creo que es posible que Dios pueda sanar el cáncer. Yo sí creo que es posible que Dios pueda hacer lo que cuando alguien dice hasta aquí llegamos, Dios dice, no, no, Dios dice, yo voy más allá. Yo sí creo que es posible. Si no lo creyera, no estuviera aquí parado. Pero no digan ni visualicen que es fácil. Es posible, sí. Para Dios no hay imposibles. Dios es el Dios de los imposibles. Es posible, pero no es fácil. Para Noé era muy difícil entender que la humanidad, como él la conocía, que sus amigos, que sus parientes y demás, iban a morir. Para Noé era muy difícil entender. Sin embargo, Noé no solo confió, no solo descansó, Noé perseveró. ¿En qué perseveró? En su fe. No es fácil, pero Dios está ahí. No es fácil, pero Dios está conmigo. No voy a seguir creyendo. Voy a seguir creyendo. Decido seguir creyendo. Decido seguir creyendo. Imaginemos el escenario. Noé construyendo un arca en tierra seca, lejos del mar, guiado únicamente por la palabra de Dios. Esta tarea requería fe constante y perseverancia. A lo largo de años de trabajo, Noé no vaciló ni se desvió de su tarea. Su fe lo mantuvo firme incluso cuando no había señales evidentes de un diluvio. Noé creyó en lo invisible y actuó en consecuencia, confiando en que Dios cumpliría. Usted ve la sanidad que viene por delante. ¿Cuántos años oramos por su milagro? ¿Cuántos años oramos por un milagro? ¿Cuántos años oramos para que Dios manifieste su gracia? Y pasan los años y no pasa nada. Y pasan los años y no pasa nada. ¿Eso quiere decir que Dios no lo va a hacer? No. Esto quiere decir que Dios se toma su tiempo. Siempre se lo ha tomado. Siempre se lo ha tomado. ¿Qué nos queda a nosotros? Mantener una fe que persevere. Aún así, si Dios no lo quiere hacer, yo sigo creyendo que Él sabe lo que es mejor para mí. Eso suena facilista, suena hasta de algún modo extraño en los oídos de aquellos que no saben, que no creen o que su corazón está apartado de Dios. Usted le dice a alguien que no cree en Dios, yo creo que Dios lo puede hacer, pero si no lo hace, incluso aún así sigo creyendo que es lo mejor.
Y lo primero que nos dicen es, ¿este es loco o es imbécil? Pero igual, la palabra de la cruz, dice la Biblia, es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden. Noé perseveró, aún en el escenario que tenía. En nuestras vidas, la fe que persevera nos anima a confiar en Dios, incluso cuando no lo entendemos. Nos enseña a perseverar en la oración, a permanecer firmes en la palabra, a confiar en la providencia en medio de la prueba. La fe que persevera es una fe que persiste, confiando en que Dios es fiel para cumplir todas y cada una de sus promesas. Cuando yo me iba a venir a este país, que me siento con mi esposa y mis hijos, no sabía de nada. La pregunta es, Dios me quiere mover. Porque hermanos, estaba en medio de una congregación de 7 años de trabajo mía, con un ministerio bien tranquilo. En la iglesia donde estábamos eh, teníamos un seminario dando clases a tanto de diplomado, también de bachiller en teología. O sea, teníamos toda una estructura creada, una iglesia grande, misionera, una estructura creada para poder retirarnos en ese lugar, cerca de nuestra familia, 60 kilómetros, pero había un punto de inflexión, y era mi hijo pequeño. Y había un segundo punto de inflexión. Había una persecución constante contra los niños y más ahora con la ideología de género y cosas más. Yo le decía, Señor, yo no quiero esto para mis hijos. Y segundo, yo no quiero tampoco que mi hijo muera en este país sin tener la capacidad de poder luchar por su vida. Y Dios habló, y Dios abrió puertas, y Dios me trajo a Costa Rica. Y estando en Costa Rica, mi oración cuando llegué fue, Señor, probé en una iglesia. Porque después de 19 años, probé en una iglesia. ¿Y qué hizo Dios? Dios me dijo, primero te voy a enseñar a vivir en Costa Rica y después te voy a probar en una iglesia. Y estuve 1 año y 8 meses sin poder pastorear. ¿Por qué les cuento esto? Porque en mi experiencia, la de vosotros en muchísimas otras áreas, Dios no responde inmediatamente. ¿O sí lo hace? Puede que sí, a veces no. Ahora, Dios responde, ¿sí o no? Sí responde. Entonces, yo sigo creyendo, soy de los que siento y creo que la fe que persevera nos anima a confiar en Dios. Nos anima a confiar en Dios. Primero los Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes. Eso es fe. Firmes y constantes. Creciendo. Eso lo da Dios. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto, hermanos, es fe que persevera, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. No tuvo que esperar mucho tiempo antes de ver caer la primera gota de agua del cielo. Tuvo que esperar mucho tiempo. Claro, muchos comentaristas dicen que no solo cayó agua de arriba, sino que también salió agua de abajo. A mí me gusta mucho esa idea, porque Dios es el dueño de lo de arriba y lo de abajo. Y entonces, la cuestión no está en la cantidad de agua que cayó, sino en el tiempo que no esperó lo que Dios le dijo que iba a pasar. Hay otro personaje en la Biblia al cual Dios le dijo,
Cuando ores, no va a llover por 3 años y medio. ¿Quién fue? Y después le dijo, cuando vuelvas a orar, va a llover. ¿Sucedió o no sucedió? Sucedió. Acá no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de perseverar en lo que Dios dijo que iba a hacer. Perseverar en lo que Dios dijo que iba a hacer. Y en último lugar, Noé experimentó, Noé experimentó la fe que condena y salva. La fe que condena y salva. El ejemplo de Noé no solo destaca su fe personal, sino también las consecuencias de vivir en obediencia radical a Dios. Su fe resultó en la condenación del mundo pecador que lo odiaba, pero también en la salvación para él y su familia. ¿Qué hizo Noé cuando supo lo que Dios le estaba por hacer? ¿Qué hizo? Allí se metió en su lugar, construyó el arca y se aisló de todo el mundo. Eso es lo que dice la Biblia que hizo. ¿Qué hizo Noé? Vamos a buscar Génesis. Busquemos Génesis capítulo 9. No, Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 13 dice, digo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo lo destruiré de la tierra. Y le da la indicación del arca. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, ¿qué pasó con Noé en ese tiempo? ¿Qué hizo Noé? ¿Usted cree que Noé se quedó con la sensación de que, bueno, vamos a dejarlo así y punto, que se acaba el mundo y demás? Yo creo que Noé predicó. Yo creo que Noé enseñó. Y hay un texto, o hay textos donde evidentemente, ya sea directo o por inferencia, hermanos, Noé predicó, Noé habló, Noé mostró lo que Dios iba a mandar. ¿Y qué hizo el mundo? Desechó lo que Noé estaba diciendo. La fe de Noé, ese ejemplo, condenó y salvó. O sea, Dios a través de Noé emitió juicio y habló de salvación también. ¿Qué hace la iglesia en este momento? ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia predica, la iglesia habla, la iglesia muestra lo que Dios va a hacer. ¿Qué es lo que dice la Biblia que Dios va a hacer? Que Dios va a juzgar a todo aquel que no ha creído en Él. Que Dios condenará y mandará al infierno a todo aquel que no ha creído en Él. ¿Eso lo dice la Biblia, sí o no? Si lo dice la Biblia, ¿eso lo enseña la iglesia, sí o no? Predicamos de que hay un infierno, predicamos de que hay un momento que va a ser destruido este mundo, predicamos en que todo aquel que no cree en Jesucristo tendrá una perdición eterna. ¿Lo predicamos o no lo predicamos? Si lo enseñamos. O sea que a través de lo que enseñamos, las personas van a recibir la palabra y esa palabra los va a condenar o los va a salvar. La palabra de Dios les va a condenar o les va a salvar. Bueno, para los que crean, les va a salvar. Para los que no crean, les va a condenar. La cuestión sigue estando, queridos hermanos, que tanto Noé como nosotros estamos en el fin del tiempo en que Dios, ya su paciencia llegó al tope. Estamos en el tiempo en que Dios está preparando, no solo preparando, sino que va a emitir su juicio. Por dicha, nosotros tenemos el arca lista, que es Jesucristo, pero hay tantos fuera del arca.
Hay cantos fuera del arca que es sumamente preocupante lo que va a pasar con ellos. Hermanos, Noé se convirtió en heredero de la justicia que viene por la fe, mostrando cómo la fe transforma nuestras vidas y nos establece como testimonio de la gracia redentora de Dios. Como testimonio de la gracia redentora de Dios. La fe que condena y salva nos llama a tomar decisiones conscientes sobre en quién ponemos nuestra confianza y nuestra fe. Nos desafía a vivir vidas que reflejen nuestra creencia en Dios y en su plan redentor a través de Jesucristo. Nos motiva a compartir el Evangelio para que otros puedan experimentar la salvación que tenemos en Cristo. Un detalle interesante sobre el arca. Un detalle interesante sobre el arca. Cuando vemos el tamaño del arca, era realmente grande. Era realmente grande. Y normalmente cuando vemos una imagen del arca, la cual nos estamos haciendo a través de la Biblia, porque realmente no hay una foto, no tiene un selfie, ni mucho menos, con la foto del arca. ¿Cuántos pisos tenía el arca de ese libro? ¿Cuántos pisos tenía? ¿Han pensado en cuántos pisos tenía el arca? ¿No les ha llamado nunca la atención si era solamente un piso con todos los animales, todo el mundo metido juntos ahí? Versículo 16 del capítulo 6. Una ventana harás al arca y la acabarás en todo de elevación por la parte de arriba. Pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Cuántos pisos tenía? 3 pisos tenía el arca. Un detalle que hace muchos años me llamó la atención y que considero súper interesante. 3 pisos tenía el arca. ¿En qué piso estaba Noé? ¿En el piso bajo o en el piso arriba? No estaba arriba. No estaba en la parte de arriba. Si iba a salir cuando el agua terminara, no estaba en la parte de arriba. ¿Cuántas puertas tenía el arca? ¿Cuántas puertas tenía? Una sola puerta. Cuando Noé entró, esa puerta, ¿por dónde se cerró? Por fuera. La puerta se cerró por fuera. Noé dentro, el primer piso, la puerta cerrada por fuera. Cuando el agua empezó a caer y el diluvio empezó a llegar, ¿qué hacían la gente alrededor del arca? Hermanos, golpeaban para poder entrar, pero la puerta estaba cerrada por todo. No podían abrirla, ni de adentro ni de afuera. Pero aún más, ¿por qué no en el tercer piso? En el primer piso de arriba. Eso ya sí es una conclusión mía. Usted sabe lo difícil que hubiera sido estar en la parte de abajo y sentir los golpeteos de las personas tratando de entrar hasta el silencio de que murieron o que no pudieron entrar. Usted se imagina lo difícil que hubiera sido. Ábreme, tío. Ábreme, papá. Ábreme. Yo creo posiblemente que no estaba en el primer piso y no escuchaba. Más allá que los truenos, el agua cayendo, no escuchaba lo que pasaba abajo. Yo quiero creerlo así, ¿no? Un poco como que desde mi parte humana. Dije la semana pasada que fue un poco chocante y duro para muchos que nuestros familiares, muchos se van a ir al infierno. Lo mantengo. Usted se imagina, usted se imagina cuando usted se vaya con Cristo. Usted se imagina estando con el Señor y pensando en los que van a morir acá o que se van al infierno, familiares suyos. ¿Usted ha pensado en esto? ¿Usted ha pensado el tiempo que va a estar en el cielo pensando en los que murieron en la tierra, que son familiares suyos? ¿Usted ha pensado en eso? Porque déjeme decirlo, yo soy de los que sigo creyendo que cuando estemos en la presencia de Dios, esa parte de nuestra memoria será quitada. Yo soy de los que creo que yo no me tomaré
ese carga en mi memoria por aquellos que dejé y que no pudieron ser salvos. Yo creo que Dios tendrá misericordia de los que hayamos sido o de los que estemos en su presencia, de quitar de nuestra parte mental lo que quedaron, que van al infierno y que son nuestros familiares. Yo lo quiero creer. ¿Por qué, hermanos? ¿Usted se imagina vivir la eternidad con el peso en la cabeza de aquellos que no están con nosotros? ¿Cuántos han pensado en esto? ¿Qué tiempo han determinado en pensar en esto? Porque todavía hay tiempo, todavía la lluvia no ha empezado a caer, todavía la puerta del arca no se ha cerrado completamente, todavía no estamos en el primer piso, todavía estamos haciendo bueno, todavía estamos alrededor del arca, todavía hay tiempo. Ahora, yo sí creo que cuando estemos en la presencia de Dios, Dios tendrá misericordia y gracia para con nosotros, porque nuestra eternidad será una eternidad de confianza, de descanso, de agradecimiento, no una eternidad de qué pasó con mi papá, con mi primo, por qué no les hablé más, por qué no les dije hasta el último momento, por qué pasé tantos años sin decirle, por qué se me pasó la vida tratando de darle todo lo que materialmente pudieran tener, no le pude dar la palabra de Dios. ¿No se imagina? Toda una eternidad acusándonos al cerebro con eso. No creo que eso pase. Ahora es el momento de poder hacerle caso a lo que el cerebro está diciendo. Ahora es el momento de que se cargue nuestra mente y nuestro corazón con aquellos que se están perdiendo. Ahora es el momento. Entonces, Noé. Y con esta parte termino. La historia de Noé nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y obediencia en un mundo que a menudo desprecia los caminos de Dios. Nos enseña que la fe verdadera, vamos allá de las palabras, implica acción y compromiso. Como Noé, seamos personas que caminan en fe, obedeciendo fielmente a Dios incluso cuando el mundo nos cuestione. Que podamos ser testigos vivos de la transformación que la fe en Cristo trae a nuestras vidas, y también a aquellos, o en la vida de aquellos que nos rodean. Hermanos, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Que la fe de Noé sea un ejemplo para nuestras vidas, hermanos. Y no les quiero dejar con preocupación, al contrario, les quiero dejar con un corazón animado. Anímese. El Dios que estuvo con Noé es el Dios que está con nosotros. El Dios que metió a Noé en el arca es el Dios que nos metió a nosotros en Cristo. El Dios que protegió a Noé en medio de la diluvio es el Dios que nos protegerá a nosotros en medio de la tribulación o del diluvio que llegue. Y el Dios que después le dijo a Noé, abre el arca, manda la paloma, y cuando la paloma se pose en el lugar seco, entonces puede salir. Este es el mismo Dios que nos está diciendo, abre el arca, que ya Jesucristo se ocupó de que cuando salgamos de ella, de que cuando lleguemos a donde vamos a llegar, donde pisemos, ya la tierra está seca. Ya la tierra está seca. Entonces, ni más. Dios se ocupó de Noé, Dios se ocupará de nosotros. Se ocupa de nosotros. Dios lo cuidó toda su vida, lo hizo entrar al arca y lo sacó en la tierra que lo iba a dejar. Dios se ocupa todo el tiempo de nosotros. Estamos en el arca y nos va a llevar hasta la tierra donde hemos temporado. Eso creemos y eso proclamamos. Que esa sea la fe que podamos compartir. Que eso anime los corazones de vosotros en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad de buscarte, la oportunidad de servirte, la oportunidad, Señor, de poder encontrar en la palabra cosas tan preciosas que nos animan y nos hacen seguir adelante. Aumenta nuestra fe, Señor. Haznos parte de esos hombres y mujeres que fueron llamados héroes de la fe.
Porque el ser héroe de la fe no proviene de un comportamiento humano, proviene de una capacidad divina. Y tú, Señor, nos has hecho capaces no solo de creer y de confiar, sino también de descansar en que lo que has prometido que cumplirás, Señor. Así que aumenta nuestra fe, Padre. Hazla más grande que un grano de mostaza. Haz nuestra fe del tamaño de aquello que hemos de conquistar. Tú puedes, eres poderoso. Y nosotros creemos que tú puedes hacerlo. Una vez más, mira a cada hermano en esta mañana, cada situación en sus vidas, cada necesidad de aumentar su fe, cada proporción que es necesaria para enfrentar el asunto, el problema, la cuestión. Mira las enfermedades, mira los problemas, mira las situaciones de cada uno de nosotros en esta mañana, de aquellos que nos están viendo a través de la transmisión, de aquellos en los cuales nos ocupamos de orar por ellos en los martes culto de oración. Mira, Señor, porque cada uno de nosotros tiene algo en lo cual depende de ti. Mira, Señor, nuestras vidas y conforme a tu misericordia y a tu voluntad, actúa en ellas, Señor. Y que nuestra fe sea afirmada, comprometida, vista y depositada únicamente en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Oramos de esta manera, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, creyendo y descansando, Señor, en que tú estás a nuestro lado y nosotros estamos en ti. Amén.